¿qué tal amigos de Cinema Station? Junto a Melanie de la Rosa, Sergio AM. Hoy un nuevo podcast, hoy una nueva película, hoy un estreno fantástico que nos agradó, que nos gustó mucho. San amiga, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, sabes que siempre emocionada por grabar uno de estos episodios y ya la teníamos ahí en el tintero desde el año pasado, esta película, y por fin tuvimos la oportunidad de verla, quizás no como Nolan lo hubiera querido, y esos son los memes recurrentes de que lastimosamente no vamos a poder ver la película como fue diseñada al 100%, sin embargo eso no nos deja por fuera de una buena crítica. Sí, en efecto, así es, que las personas dicen, los críticos y la gente especializada en cine, que la película no fue lo que esperábamos, que no se basó en el libro, que Helena de Troya era caucásica, blanca, rubia, de ojos azules, que esta vez fue una afrodescendiente como Lupita Nyong'o, que muchas cosas en el tintero. Bueno, o sea, no podemos estar de espaldas frente a esto. En realidad, pues es así, pero dejando y apartando todo esto de las personas que siempre están buscando algo, pues una puesta en escena fantástica. La verdad, me gustó mucho. Una historia muy bien llevada. Recordemos que en el libro de Homero es un poema de amor de una persona que tarda 10 años en regresar a casa a reunirse pues con el amor de su vida, con su hijo, y que reta a los dioses, reta a Zeus y es desobediente, pero pues logra volver a casa. ¿Y de qué manera? Correcto. De hecho, también recordemos que la Odisea no es la primera vez que se hace una adaptación cinematográfica. Esta es la más reciente. La más reciente antes de esta fue en el 2024, que se llamó La Odisea, el regreso o el The Return, que fue pues quien hizo el papel de Odiseo fue ya digo el nombre, espérame. Ralph Fiennes hizo la película. Voldemort para aquellos que son... Sí, es que no quería referenciar el personaje, sino decir el nombre en específico. Y sí, de hecho, lastimosamente no fue una película muy hablada, porque obviamente teníamos la expectativa de el gran estreno de la versión de Nolan. Y bueno, igual la idea no es hacer una comparativa. Aquí vinimos por ese gran apuesta cinematográfica, no solo en la historia, en la adaptación, sino tecnológicamente y en producción. Totalmente una barbaridad. Y nada, aquí vamos a desglosar un poquito. Y en efecto, una gran película, una puesta en escena fantástica, un cast actoral muy costoso, muy caro. Matt Damon, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Anne Hathaway, y así tantas estrellas que ahora se me escapan. Hay que decir que la dirección de fotografía fue de Hoytman, quien ya ha repetido en varias producciones cinematográficas con el gran Christopher Nolan, y pues este genio contemporáneo y director de cine, quien es el presidente de cinematográfico de los sindicatos que pues están frente a Hollywood y quienes pues buscan preservar y llevar el cine a niveles pues estratosféricos. O sea, yo tengo que empezar por decir de que Christopher Nolan, para nadie es un secreto y para nosotros tampoco, sigue obsesionado con los viajes en el tiempo, sigue todavía obsesionado con eso. De hecho, en Interestelar contrató a un físico cuántico y todas estas cosas para hablar pues de relatividad, de teorías, de viajes en el tiempo. Y en esta película no es la excepción. Esta película pues tampoco lo dejó de lejos o de mano lo que tiene que ver con los viajes en el tiempo. Pero más allá de esto, me pareció que el personaje de Odiseo o de Ulises, del señor Matt Damon, fantástico en las dos líneas temporales, cuando ya llega a alcanzar una edad madura, que pues hay una escena donde ella reconoce quién es su rey, y pues hay un simbolismo que es cuando cae la cabeza del caballo de Troya, cae y salen ellos. Entonces para mí es el renacer, para mí, de Ulises. Yo lo veo de esa manera, y pues ya tomando en cuenta el camino de regreso a casa. Sam, pero la escena, para darte el cambio, de la bruja convirtiendo a sus hombres en marranos, en cerdos,
Wow, fantástica. ¿Cómo la viste? La verdad no me lo esperaba en ese tinte visual, como que muy muy ficticio, fantasioso, pero también bastante visualmente como que o sea, y lo más extraordinario es que según Nolan muchas de esas cosas no son CGI, son netamente vamos a decirle que exacto, artesanales, o producción de maquillaje, de transiciones muy manuales, y la verdad impresionada. O sea, me recordó un poquito a la analogía o la metáfora esta de la película de Estudio Ghibli, El viaje de Chihiro, porque sí. digamos que siempre hacen como esa analogía de comer demasiado como y convertirse en animales o cerdos. La verdad me pareció muy interesante incluso la transición del hecho de que no se quisieran llevar a Odiseo para donde la bruja, porque sabían que el man era un buscapleito totalmente. Él decía, no, si vas con nosotros la vas a embarrar y nos vas a meter en problemas como ya han pasado varias veces. Entonces él es el que se da cuenta de otra manera, pero la verdad me gusta cómo obviamente las transiciones pasan técnicamente al mismo tiempo en la cronología. Sí. Como que él se da cuenta de algo, como que sospechoso y tal. La verdad, muy perspicaz. Y lo que me gusta mucho del personaje de Odiseo, más allá de que si en la literatura original, vamos a decirle, que aquí entre todos, pues sabemos que realmente no hay una versión original, todas las versiones han sido productos de voz a voz desde antes de la historia en Grecia, y antes de tener el poema escrito por Homero habían muchas historias orales que simplemente ya lo tomamos como literatura, vamos a decirlo un poquito de ficción, bueno, ficción no, mitos y leyendas pues de esto de los griegos y tal. Entonces me gustó esta vamos a decirle adaptación de la bruja, sin meternos obviamente en el detalle histórico ni nada. Me gustó, demasiado me gustó el acting obviamente de esta actriz, y que al final vamos a decir que no es alguien que te caiga mal, no es un personaje que terminas odiando, al contrario, e incluso, no sé si es un pequeño guiño a que en la historia pues del poema ellos recurren, o sea, él se queda ahí por muchos años e incluso llega a ser un poco de pues su pareja en ese periodo de tiempo, sabiendo que es bruja, etcétera, etcétera. Y nada, la verdad, una buena apreciación de esa escena en específico, me gustó mucho, y que hace alusión a lo que es el viaje del héroe, que obviamente esto es una historia épica en donde pasan de un periodo a otra historia, otra parte de la historia donde también hay un problema, donde tienen que salir de situaciones, obviamente de este personaje tiene que vivir, aprender, superar. Entonces me gusta que vamos a decirle la escena, pues, o la parte, pues, el arco de la bruja, la verdad, fue muy interesante. La película dura casi 3 horas, dura 2 horas con 52 minutos, pero no se siente. Es correcto, pero es una película que te mantiene siempre el interés, conectado a la pantalla, asociando cosas. Si leíste el libro, pues estos libros a mí cuando estudiaba el bachillerato me lo colocaron a leer en literatura y hacer el análisis literario y todo esto, y de remate en la universidad también me lo colocaron en la cátedra de literatura con el profesor Tomás. Un libro gordo, es un libro gordo en realidad, así, pero a mí este libro me gustó mucho. Entonces en medio de lo que yo veía de la película, yo recordaba algunos pasajes, algunos capítulos del libro, y pues a mí la película no me ha disgustado, en realidad no me ha disgustado que no tenga muchas cosas del libro, no, para nada. O sea, me parece una puesta en escena fantástica, una puesta de escena de Nolan. Vayamos más allá del libro, démosle una impronta de lo que yo creo o como yo observo la mitología griega, ¿verdad? Un libro que un poema que hace 3000 años lo escribió Homero, y pues con estos personajes fantásticos, todo lo que tiene que ver con el imperio griego de aquella época, de aquel tiempo,
Y pues la cinematografía de la película, el señor Hoytman, es una vaina fantástica. Las escenas esas en la noche, con la poca luz que había, de ese esquema de iluminación que diseñó para dar esa sensación de la guerra y llegando y saqueando y llevando lo de los mares, los barcos. O sea, me pareció chévere. Hay gente que es historiadora y que sabe esto de las historias mucho más que nosotros, y dicen de que los cascos que utilizó Odiseo, Ulises y sus dirigidos, que no pertenecen a la época, pero yo pienso que son pequeños detalles que no enlodan la producción cinematográfica. Siento que hay gente que es muy perfeccionista, pero vean, o sea, lo que trato de decirles acá es que todavía está en cartelera, todavía se está exhibiendo en salas de cine. Usted va a ir a ver, como todo el mundo lo dice, una historia de amor, pero épica, una historia de amor con acción, una historia de amor con drama, con suspenso, y sobre todo una historia de amor contada en aquella época, en aquel tiempo, que no tuvimos el privilegio, el placer o el honor, no sé cómo llamarlo, de vivirla, de estar allí. Pero lo que trato de decir es que es una película fantástica. Y para mí, Nolan nunca decepciona. No, para nada. De hecho, su punto de vista como director, de alguna manera, siempre acierta en impresionarnos. Porque digamos que el cine es muy contemplativo dentro de la dificultad de a veces el contenido. Por ejemplo, Interestelar, Memento, otro tipo de narrativas en donde van más allá de simplemente contar una historia lineal, y obviamente de un contexto ya sea científico, histórico, demás. Obviamente vamos a decir que el 80% de la población sabe o tiene cierto conocimiento de lo que es la Odisea, desde puntos muy simples a ya parte de la historia, e incluso muchos dicen que realmente nunca existió, más allá de leyenda, ¿cierto? Entonces eso no deja de un lado de que un director que haga películas pueda hacer su propia adaptación basada en, y aquí lo hemos hablado mucho, como basado en cosas que toma de un libro, de un poema, literatura, en fin, y lo pone a su imagen pues y semejanza. Sin embargo, vamos a decir que a pesar de eso es un 85% muy preciso de cómo contar la historia. Y de algo que sí me atrevo a decir que hizo como que bien en tema de producción fue en la música. Más allá de mostrarnos que si IMAX, que si usando la última tecnología para proporcionarnos una imagen de alta calidad, también el sonido, porque audiovisualmente la pieza está súper bien hecha, y creo que aquí no extrañamos ninguna banda sonora o una orquesta, vamos a decir, exacto, como muy tradicional, sino que es netamente original a base de instrumentos que él intentó de alguna manera recrear de la época, como la lira, como los gongos, entre otros, que la verdad para mí la escena que más me impactó musicalmente fue el de las sirenas, e incluso tenía toda la razón de ser, porque poniéndonos pues en plan como el personaje, es una escena de intriga, porque ¿cómo quiere el director que nos pongamos desde el punto de vista de la víctima, que vendría siendo Odiseo, de qué es lo que estoy escuchando con las sirenas y tal, o sea, qué efecto va a tener, o desde el punto de vista que en este caso lo hicieron desde el compañero, desde el otro que lo acompañaba, y fue totalmente una sensación de intriga con una música totalmente expectante, y la verdad fue una de las que más pude apreciar toda esa instrumentación creada netamente para la película. Sí, hay que decirlo que él también se obsesiona con la música, de sus producciones musicales, y es bueno que me lo haya recordado y que nos lo estemos contando a nuestros
3.215 suscriptores fieles. O sea, no tenemos millones de suscriptores, pero sé que están ahí siempre. Y la verdad que sí. Yo creo que la concepción de esta película, de este film, desde el tiempo en que Christopher Nolan, pues digámoslo así, de esa manera, la tuvo en mente para llevarla a la gran pantalla, pues ha sido algo de mucho estudio, como suele suceder en las producciones de él, de ser muy meticuloso, de cuidar detalles, pero no estos detalles que la gente pues dice, de que Helena de Troya, que en el libro dice que sus blancos brazos. Sí, o sea, uno cuando lee eso, uno se imagina que la persona es caucásica, rubia, blanca y todas esas cosas, ¿verdad? Que como no supieron engranar lo de Troya con pues el Odicio y todas esas cosas. Pero sí, es como dice Melanie, o sea, basada en una novela, ¿verdad? Pero tiene su parte de ficción de la impronta de lo que es Christopher Nolan como director cinematográfico, como son las películas que Nolan nos ofrece a nosotros para ponernos a pensar, porque Melanie lo explicó ahorita. Christopher Nolan no es un tipo que te hace la película convencional en una sola línea temporal, o sea, para entrar a ver las películas de él hay que estar muy concentrado de los pequeños detalles, porque los pequeños detalles manejan una semiótica de la imagen y una simbología que nosotros como espectadores podemos ir recreando lo que va sucediendo y todo lo demás. Pero si tanto público como estos críticos acérrimos pasaron del 90% del gusto de la película, quiere decir que Nolan dio en la tecla con esta nueva versión, Sam. Sí, de hecho hay muchos actores que quieren siempre ser escogidos por él para representar así sea un papel mínimo. Y de ahí voy a tocar unos temitas que mencionaste al principio. Uno era el tema del cast, que sí, la verdad estaba muy poderoso, o sea, la verdad era qué caro, súper caro. Y me impresionó mucho, por ejemplo, la personificación que hizo Mia Goth, que la sentí muy alejada. La olvidé, ahí estaba, sí. O sea, la sentí como que en la historia pudo haber hecho un poquito más. Lo único que difiere básicamente en la historia es la forma en que es castigada y posteriormente asesinada por su traición. Pero no deja de ser simplemente pues la, no sé, criada sirvienta de Penélope. Sí. Pero al ponerla a ella, o sea, uno esperaría de alguna forma un papel o por lo menos escenas relevantes que tú digas como que wow, pero no, la sentí muy alejada, casi que le estuviera haciendo un favor por aparecer en pantalla. La verdad, así lo sentí por una parte. Y la otra es, sí, bueno, esta problemática de Helena con rasgos afrodescendientes, vamos a decir, y sí me gustaría como tocar el tema más de un lado de práctica cinematográfica, que es lo que últimamente se está haciendo para pantalla, que es el casting daltónico. Es básicamente cuando el reparto, sea para cine, sea para teatro, no se escogen los actores o sea, tomando en cuenta la raza, color de piel, origen étnico, siempre y cuando esto no vaya como a ir en contra de la narrativa o el contexto de la propia historia. Es decir, si esto fuera un documental de Troya, de lo que pasó con el personaje original de Ulises, Odiseo, sí estaría un poquito raro y obviamente las críticas súper aceptadas. Por hacer una adaptación cinematográfica basada en una historia, es decir, con tintes que se pueden cambiar por ficción, por fantasía, etcétera, así como hicieron el tema de Athena. Está permitido. Es como estas series de Netflix, Bridgerton, en donde incluyen personajes o tienen súper inclusión en casts asiáticos y afrodescendientes para lo que era la Inglaterra época victoriana, y los ponen como duques, como personas adineradas de la época, cuando eso no, o sea, el racismo estaba en su furor básicamente en esa época histórica. No tiene sentido, sin embargo, como la historia no se da en contar una historia real basada en hechos reales y tal, sino simplemente tomando una época histórica y contando una historia de ficción, entonces no está mal. Entonces entendamos que es una práctica que se hace
básicamente podemos decirle inclusión forzada, pero tampoco va a dañar la historia, ni va a afectarte históricamente los hechos. Entonces, la verdad, permitido está. De hecho, ni siquiera deberíamos importarnos porque no es como que hubiera un papiro, ¿cómo es que se llama? Sí, el papiro. Un papiro que dijera exactamente cómo lucía Helena, cuando ni siquiera tenemos pruebas de que se existió, ¿no? De alguna manera histórica. Digo, como estaba Atenas, imagínate, un dios griego, pues. Correcto. Sí. Entonces, eso por un lado, como que tal. La personificación de Sinon, que lo hace Elliot Page, la verdad, me gustó mucho cómo incluyeron este papel, e incluso en sus nuevas reapariciones como chico trans. Sabemos que antes se llamaba Ellen Page y pues hizo muchas películas interesantes, incluso apareció como protagonista en El Origen o Inception, que también es de Nolan. Lo que quiero traer acá es que, bueno, Sinon en este caso sí cambia un poquito la historia, pero me gusta cómo la incluyen como si fuera la conciencia de Ulises o de Odiseo, porque aquí en la historia pues él no sabe nada del caballo que están dentro de las personas, y eso no es tan claro en la película. De hecho, como que siempre encontré conflicto de por qué lo nombraban a él, como que le debían algo a él, y era exactamente eso. O sea, él en su ignorancia, y de hecho quedó como ese personaje que murió bajo la valentía de la ignorancia, de entregar ese caballo, quizás como una mejor estrategia como para que no la embarrara. Entregó el caballo, pero siempre fue ese recordatorio hacia Odiseo, que lo que habían hecho con Troya no fue lo mejor. Y ahí está, exacto, y fue todo el desencadenamiento de lo que fue la ruptura de esa ley de Zeus, o todo lo que para ellos significaba esa comunión entre sociedades, de que Grecia unida, que tal, con base a la ley de Zeus, fue totalmente rota por ellos mismos, quienes pues quienes predicaban, digamos, esa ley o ese código sagrado. Y la verdad me gusta porque la forma de enterarnos de que el propio Odiseo, siendo él el protagonista de la guerra, entró en crisis existencial diciendo, es que nosotros somos los malos. O sea, la verdad, esa realización me gustó, y me gustó como todo el journey o todo el viaje que duró 10 años se concluye ante su amada Penélope diciéndole, es que nosotros éramos los que queríamos destruir, básicamente. Exactamente. Sí, y de hecho, para reforzar lo que tú estás diciendo, para afianzarlo, que es totalmente cierto, la escena final, la secuencia que comprende el final, o sea, lucha cuerpo a cuerpo, espadas, escudos, todo esto, y pues el condimento de Don Tom Holland, pues alcanzando una madurez desde niño, ¿verdad? Hasta ya alcanzando una madurez, ya digámoslo así, llegando a hombre, y el comportamiento, y pues ese cierre final mágico de Nolan, donde pues parten el matrimonio, Penélope, Telémaco y Odiseo, Ulises, como quien dice, no estar otros 10 años separados. En realidad, mi comentario final, Sam, para darte el cambio, es una puesta en escena que la estábamos esperando de hace mucho tiempo, que habíamos comentado y habíamos hecho varios shorts en el canal, porque aquí somos fanáticos de Christopher Nolan, como de otros tantos directores más, de esas personas pues que se encargan de dejar una impronta en el cine, una huella diferente a lo que usualmente nosotros hemos venido conociendo o haciendo. Y pues todo aquel que quiera ir a verla, vaya a verla, no con la convicción de que va a ir a algo que está basado en el libro, no, vaya a verlo como algo épico que le va a parecer un viaje cinematográfico maravilloso. De esa manera, Sam. Sí, concuerdo. Y la verdad también invito a todas las personas que de pronto dicen, no, que 3 horas, créeme, no lo vas a sentir. Como película de acción te va a gustar, como película de historia, si te encanta todo el tema de la mitología griega, etcétera, te va a gustar. Si te gusta ver a tu actor favorito, sea Matt Damon, Anna Hathaway, o sea, quien sea, te va a gustar. Y más que todo, tampoco caer en la mala percepción de que no,
es que la película no la voy a poder apreciar bien porque el cine colombiano no tiene la tecnología suficiente para eso. Te digo que no, por una simple razón. Tristemente, pues aquí en Colombia o en Latinoamérica hay pocas pantallas IMAX, e incluso con la que se creó, pues tenía la intención de mostrar esta película, que es la 70 milímetros. Ni siquiera creo que 3 o 4 países del mundo la tienen realmente, porque las IMAX que nosotros conocemos que actualmente tenemos en Colombia, en Bogotá, Cali y Medellín, son IMAX con láser, o sea, no es ese IMAX de 70 milímetros que nos están profesando como lo que es lo mejor. Entonces, invitados a poder ver y apreciar esta película, porque créeme que les va a encantar en todas las perspectivas cinematográficas, y aunque no te guste el cine o no sepas de cine, te va a encantar. Sí, así es. Esperando que este episodio del día de hoy haya sido del agrado de ustedes, nos reencontramos en una próxima oportunidad para seguir hablando de cine. San Amiga, gracias. Chao, nos vemos en el próximo episodio.